Buenos días. Les voy a pedir que abran conmigo el libro de Filipenses. Capítulo 2. Siéntense en un momento, hermanos. Voy a hacer alusión a algunas situaciones primero. La unidad. Mismos ideales, misma fuente, mismos objetivos. Dice en 1 de Corintios 12:13, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, dice, sean esclavos o libres, dice, pero a todos se nos dio de beber un mismo espíritu. Y de esto vamos a hablar, de la unidad. Obviamente la unidad es en Cristo Jesús. Yo le voy a la América. Mari le va a la Chiva. El pastor Ismael le va al Tigres. No hay unidad. Pero vamos a suponer que todos le vamos al Atlas. Marce le va al Atlas, la hermana Amadita le va al Atlas. Entonces empieza a haber unidad. Pero ahora vamos a hablar precisamente de qué unidad debemos de hablar, de qué unidad debemos, a qué unidad debemos de hacer alusión. Esa no es una buena unidad. Si Pablo y Silas cantan juntos en la cárcel por causa de Cristo, esto es buena unidad. Amén. Esto sí es una buena unidad. La unidad, hermanos, en sí misma es neutral. La unidad es neutral hasta que otra cosa le da bondad o maldad. De manera que si Herodes y Pilatos se unifican por desprecio común a Jesús, esto no es una buena unidad. Y vuelvo a repetir, si Pablo y Silas cantan juntos en la cárcel por causa de nuestro Señor Jesucristo, esta es una buena unidad. Amén. Vamos a manera de introducción, hermanos, vamos a checar estas cuestiones. Vamos a hablar de la carta a los Filipenses. Pablo, un gigante espiritual, con una visión tremenda por el Espíritu Santo hacia las iglesias, pues él se percata precisamente de los problemas que existen en las diferentes iglesias que él va fundando. Esta iglesia pues no escapa a la visión de Pablo. En esta carta Pablo agradece a los filipenses por sus apoyos, por sus aportaciones económicas a su ministerio, pero también agradece su fe. O sea, en sí era una buena iglesia, pero aquí nos encontramos con un detalle que puede destruir la unidad y que a veces pareciera que no hay problema. En 4:12 Filipenses dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Probablemente había una disputa entre ellas, probablemente había una discordia, y Pablo, que tenía una gran visión a través del Espíritu Santo, va y las exhorta, ¿verdad? ¿Sabes qué? Compongan sus cuestiones, arreglen sus disputas. Dice, tengan un mismo sentir en el Señor Jesucristo. Entonces, en esta carta, Pablo aprovecha para fortalecer el fundamento de estos creyentes. Obviamente el fundamento debe de ser, desde luego, Cristo Jesús. A través de esta carta, Pablo les hace un llamado, les hace una exhortación a mi ver, a la unidad. A la unidad, pues que la verdad es una cuestión muy difícil. Ahorita vamos a contemplar algunos aspectos, por lo cual yo considero que se debe de trabajar mucho más en eso
y los pastores deben de tratar de ubicar un poquito más esta situación, porque es muy frágil la unidad, es muy difícil de sostener. Y ahorita vamos a ir viendo aspectos de esto. ¿Cómo se hace esto? Dice 1:27 de Filipenses. Pablo decía, exhorta, a la vez hace un llamado para mí, a mi ver, a la unidad, y les dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio en Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que yo esté ausente, o sea que esté con ustedes, o que no esté con ustedes, dice, yo oiga de vosotros que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Amén. Es un llamado a la unidad, que es Cristo Jesús. ¿Cómo se hace esto, hermanos? Es un llamado, es una exhortación, pero ¿cómo se hace esto? Pablo nos exhorta aquí y nos dice que debemos de tener un mismo sentir, dice, un mismo amor. Primera de Juan 4:8, Dios es amor. Un mismo amor. ¿Cómo se hace esto? Un mismo sentir. Filipenses 2:11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, ¿cómo se hace esto? Teniendo un mismo amor, teniendo un mismo sentir, teniendo un mismo espíritu. Iniciaba yo, ¿verdad?, con 1 de Corintios 12:13. Todos hemos sido bautizados por un mismo espíritu. Y dice aquí en 1 de Corintios 12:13 que todos tenemos, o sea, somos templo del Espíritu Santo. Voy a verificar porque sí tengo duda. 1 de Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu, es el versículo que leí, porque por un solo espíritu fuimos bautizados, todos bautizados en un cuerpo. El cuerpo sabemos que es el cuerpo de Cristo. Sea judío o griego, sea esclavo o libre, y a todos se nos dio de beber un mismo espíritu. ¿Cómo se hace esto de tener la unidad? Un mismo amor, un mismo sentir, un mismo espíritu, un mismo cuerpo. Pero Pablo aquí agrega un aditamento que ahí es donde muchos no caemos. Dice, todo sea en humildad. Todo sea en humildad. Un mismo amor, un mismo sentir, un mismo espíritu, un mismo cuerpo, y todo en humildad. Esto lo vamos a checar porque ahorita vamos a ver de qué se trata esto. Ahora, ¿cómo se hace esto? Teniendo un mismo sentir, un mismo amor. Ahora, ¿cómo se logra? ¿Cómo se logra esto? Dice 1 de Corintios 11:1, siendo imitadores de Cristo. Siendo imitadores de Cristo. La unidad de la iglesia, hermanos, ¿se basa en qué? En el amor. Y se basa en tener la mente de Cristo. En Filipenses 2:8. ¿Cómo? Obediencia. Obediencia. ¿Cómo se hace esto? La unidad. Un mismo amor, un mismo sentir, un mismo espíritu, un mismo cuerpo. Y todo, dice la Escritura, en humildad. Todo en humildad. Ahora, ¿cómo lo vamos a alegrar? ¿Cómo lo vamos a lograr? Siendo imitadores de Cristo. En amor y teniendo la mente de nuestro Señor Jesucristo. El propósito, obviamente, de este estudio es precisamente que entendamos esto. Nosotros, hermanos, somos una unidad. Dijo Pablo en Filipenses 1:21. Porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y bueno, ojalá todos pudiéramos decir esto, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos. Ahora sí nos ponemos de pie, por favor. Bendito Padre de los cielos, Señor, te damos las gracias, bendito Padre, por permitirnos estar aquí, Señor, alabando tu santo nombre y predicando, bendito Padre, de tu palabra, haciendo saber a los hermanos, bendito Padre, estas verdades absolutas, Señor, esas verdades universales
que deben de envolver nuestro corazón, Señor, que deben de llenarnos de gozo, que deben de llenarnos de satisfacción, Señor, de consolación, porque eres tú, Señor, el que va comando, y no debemos de temer ningún percance, ninguna circunstancia, Señor, nos puede hacer dudar de que tú sabes lo que haces, bendito Padre, y cómo lo haces. Padre Santo, nos ponemos en tus manos y que sea tu Espíritu, Señor, llevándonos y guiándonos a toda verdad, toda palabra, toda justicia, Señor. Nos ponemos en tus manos y seas tú, Señor, con nosotros, llevándonos a toda verdad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo clamamos, te lo pedimos. Amén. Así puestos de pie, hermanos, vamos a leer como siempre, alternadamente, Filipenses 2, 1 al 11. Iniciamos, dice así la palabra: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. ¿Ustedes? Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. 3, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, El cual sin ser forma de Dios no es ser igual a Dios como cosa en que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Para que en el nombre de Jesús se doble la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Con lectura de comprensión, hermanos, leamos todo este último versículo, por favor. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Se pueden sentar, hermanos? Un llamado a la unidad, y ya especificamos qué es unidad: un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo espíritu, un mismo cuerpo, y dice Pablo aquí, todo en humildad. ¿Cómo se logra esto? Siendo imitadores de Cristo. Dice, en amor, que es el fundamento de la iglesia, y teniendo la mente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es eso? En obediencia absoluta. El hombre, por naturaleza, es llevado a la maldad. Pero también veo un gran problema en el hombre. El hombre se siente soberano. Y eso es precisamente de lo que vamos a tratar hoy: la humillación de nuestro Señor Jesucristo. Él se humilló hasta lo sumo y se humilló hasta muerte de cruz, en obediencia total. Es decir, el hombre cree que es soberano. El hombre cree que él tiene toda la autoridad sobre él mismo. Y ese es un problema que el humano posee para no recibir a Cristo Jesús. Por eso muchos de nosotros no queremos leer Biblia, no queremos saber nada de la Biblia, porque destruye ese fundamento en nosotros de creer que somos nosotros autoridad, que somos soberanos. Y de eso lo vamos a ir tratando poco a poco. Entonces, dice aquí la Escritura: por tanto, es decir, por lo antes dicho, por las razones antes expuestas. Aquí Pablo nos habla primeramente de un conflicto. ¿Cuál es ese conflicto? Dice el 1:30: teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Entonces dice, por tanto, o sea, por lo antes dicho. Él dice aquí, yo tengo un conflicto. Nos vamos a Filipenses 1:23, dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. O sea, él llega a una coyuntura, ¿verdad? Dice, tengo duda, no sé qué hacer, tengo este conflicto, dice, teniendo deseo de partir, dice, ¿y qué? Estar con Cristo. Recuerden que él dijo, ¿verdad? Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Dice, ya es momento, dice, he luchado la buena batalla, he conservado la fe, dice, ya quiero partir a mi casa, a mi hogar. Pero dice, y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero este es su conflicto, dice, pero también quiero quedar en la carne porque es necesario por causa de ustedes, de vosotros.
Dice, confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. O sea, para seguirlos preparando, para seguirlos edificando, para seguir, ¿qué? Confesando, anunciando a Cristo Jesús. Entonces Pablo nos hace alusión a dos cuestiones: este conflicto, pero también habla de un gozo. Vamos a ver cuál es el gozo. 1:15, también de Filipenses. Dice, algunos, o sea, un grupo, una parte, a la verdad predican a Cristo, pero dice, pero lo hacen por envidia y contienda. Pero otros lo hacen de muy buena voluntad. Dice, unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. O sea, él se preocupaba de los hermanos. De hecho, esta iglesia era muy amada por ellos, por Pablo. Entonces, él mostraba una sincera preocupación por cada uno de los hermanos. Y él habla precisamente por eso en cada carta, ¿verdad?, a las iglesias. Bien, con esa visión del Espíritu Santo, él se daba cuenta de los problemas que aludía a cada iglesia. Entonces dice, yo veo que la verdad sí se anuncia a Cristo, pero unos no lo hacen correctamente. Dice, pero los otros, o sea, hay un grupo que lo hace mal, hay un grupo que lo hace con envidia, hay un grupo que lo hace con contienda. Dice, pero otros sí lo hacen por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, dice, o por pretexto, o por verdad, dice, Cristo es anunciado, dice Pablo, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Entonces, con estas dos premisas, Pablo hace mención, llega a 4 verdades tremendas, y enseguida las vamos a ver. Pablo nos hace una aseveración muy importante. Hace 4 revelaciones, nos menciona 4 verdades importantísimas. Dice, por tanto, o sea, de esta manera, por lo antes dicho, por las referencias antes dadas, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Esta lección ya se ha dado por el pastor Ismael, pero él decía, ¿verdad?, 2 mentes, 2 visiones, 2 ángulos diferentes. Yo voy a hablar de otras cuestiones. Esto yo lo dilucido de otra manera. Entonces, aquí Pablo hace 4 aseveraciones, menciona 4 verdades, pero son verdades celestiales, son verdades universales, son verdades del cielo. Y dice, si hay alguna consolación en Cristo, y no es pregunta, esto yo en el momento que lo entiendo es una verdad, es una afirmación. Dice Pablo, si hay alguna consolación en Cristo. Entonces vamos a ver qué es consolación. Consolación, hermanos, viene de un término que se llama paraclesis, y que significa animar o significa exhortar. Por eso retomo, ¿verdad? Esto para mí es un llamado, es una exhortación. ¿A qué? A la unidad. ¿A qué? A imitar a Cristo Jesús. Ahora, también significa aliviar la pena o angustia de una persona. Entonces, vamos a ver una cuestión que a mí me pareció demasiado importante. Ahí sí, acompáñenme, vamos a Lucas 2:25, por favor. Consolar, exhortar, animar, pero también dice que aliviar la pena o angustia de alguna persona. Pero aquí hay que ver, decía yo anteriormente, yo le voy a la América, pero Amadita le va al Chivas, entonces ya no hay una unidad. Yo le voy al Tigres, pero el pastor Ismael le va a la Chiva, entonces ya no hay una unidad. Pero si ambos le vamos a Cristo, ahí hay unidad, y hay una buena unidad. Ahora, habría que entender también, como cristianos, cuál es tu unidad, pero también tendríamos que ver
¿cuál es tu consolación? Porque a lo mejor tú te angustias por cuestiones que no tienen nada que ver con Cristo. A lo mejor te angustias porque no tienes la ropa que tú quisieras vestir, a lo mejor no tienes el dinero que tú quisieras ganar. Yo platicaba con un joven y me decía que él quería ganar 5,000 diarios. Y yo le preguntaba, ¿qué eres? No, pues nada. ¿Cómo? O sea, entonces él vivía muy angustiado, de verdad, O sea, yo lo conozco a esa persona. Él vivía sinceramente angustiado y muy preocupado porque decía yo quiero ganar tanto. Y mucho tiempo se movió en vicios, cayó en cuestiones porque ¿qué pasaba en él? No tenía consuelo, no estaba, tenía desánimo. No había en él había una aflicción que no estaba siendo consolada. Entonces, ¿cuál es tu consolación? ¿Cómo Cristo va a poderte consolar si tú tienes unas ideas muy diferentes a las que debe de tener un cristiano? Entonces, habría que ver cuál es tu unidad, digo yo. El fundamento, Pablo hace a través de esta carta un llamado a los hermanos, ¿verdad? Para que su fundamento de su vida, ¿cuál sea? Pues Cristo Jesús. Amén. Ese es el fundamento que Pablo dice, tú debes de tener como cristiano. Entonces, cuando nos enfrentamos a Cristo, pues nos damos cuenta que tenemos muchas cosas que no aterrizan conforme a lo que se llama cristiandad. Entonces, habría que ver qué verdaderamente te consuela. Y vamos a ver el consuelo de una persona que solamente con ver a un niño fue consolado y obtuvo paz. 2:20, dijimos que 2:25. 22. 25. 2:22, vamos a 2:22, ¿sí? Dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Pero vean aquí lo que dice, hermanos. Aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, fíjense lo que dice, justo y piadoso, o sea, respetuoso de las cosas de Dios. Justo, o sea, era un hombre que sí creía en Dios. Era un hombre hallado a los ojos de Dios, justo. Dice, y este hombre justo y piadoso, fíjense en lo que dice, esperaba la consolación de Israel. Dios tiene este título, hermanos, la consolación de Israel. Entonces dice aquí Pablo, ¿sí alguna consolación? Sí, claro que sí. Él es el Dios de la satisfacción, Él es el Dios de la consolación. Este título nos lo expresa Lucas, dice, esperaba la consolación de Israel, dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él, o sea, sobre Simeón. Dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que es el que nos da entendimiento, es el que nos esclarece las cosas, es el que nos enseña las cosas, es el que nos enseña a pedir. Dice, que no vería la muerte. Vean el consuelo de este hombre. No vería la muerte antes que viese ¿a quién? Al ungido. Al ungido del Señor, o sea, al Cristo, al Mesías, al Hijo de Dios. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Él se llenó de consuelo, de saber que estaba viendo al Salvador del mundo, al Hijo de Dios. Y dice que lo llenó de ¿qué? De paz, hermano. Lo llenó de paz. Entonces yo preguntaba, ¿verdad? ¿Cuál es tu consuelo? Porque
siendo cristianos, hermanos, dice Pablo aquí, de hecho esa es la exhortación que le hace al pueblo a la iglesia de los filipenses. Tu fundamento es vivir en Cristo. Y dice él, morir es ganancia. Tu fundamento debe de ser Cristo Jesús. Él hace un llamado a la unidad y la unidad obviamente es Cristo Jesús. Pero si nosotros estamos viviendo en la carne, viviendo en las cosas del mundo, nunca vamos a llegar a la unidad, hermanos. Nunca vamos a llegar a este gozo, a esta consolación. Nunca vamos a obtener ¿qué? Paz. Y no la paz que da el mundo. Jesucristo lo dijo, yo no doy la paz que da el mundo. Mi paz es de otra dimensión. Lleva a consuelo, lleva a gozo, llena a satisfacción. Solamente en Cristo, hermanos, podremos ser verdaderamente, a través de una relación sincera y verdadera con Cristo Jesús, podremos llegar a una verdadera consolación. Pero habría que ver cuál es nuestra unidad. Por eso decía, a manera de broma, ¿verdad? Yo le voy a la América, otro le va al Chivas, otro le va al Atlas. No hay unidad, pero esa no es una buena unidad. Pablo y Silas cantando en la cárcel a causa de nuestro Señor Jesucristo, esa es unidad y es una buena unidad. Entonces, sí, alguna consideración en Cristo, y decía yo, no es pregunta, es una afirmación, es una verdad universal la que maneja aquí Pablo. Dice que Dios es la consolación de Israel. Y esto obviamente, hermanos, esta porción de Biblia se complementa con el cumplimiento de las promesas que vienen en Isaías 41, que dice que el pueblo de Israel va a ser consolado. Entonces, en Dios no es pregunta, ¿verdad? En Dios es afirmación, porque sabemos que Él es fiel y que Él cumple su palabra. En Él son verdades eternas, verdades universales que nos deben de llenar de gozo, de satisfacción y que deben de colmar cualquier consolación que nosotros necesitemos. No va a haber circunstancia, no va a haber problema en el que no podamos ser consolados por Dios, porque Él es eterno, porque Él es poderoso, porque Él es Dios. Pablo menciona esto sabiendo, por supuesto, que sí hay una consolación en Cristo, pero el punto es que cada cristiano debe de conocer la consolación de Cristo. Por eso decía yo, ¿qué te consuela? Porque si son los problemas diarios, los problemas de rutina, los problemas con los hijos, pues estamos mal ubicados, ¿verdad? No estamos ubicando bien nuestra unidad. Entonces nunca vamos a obtener esa consolación espiritual que vamos a necesitar, siendo cristianos. Entonces decíamos, Lucas menciona que uno de los títulos de Jesús, del Mesías, que Él es la consolación ¿de quién? De Israel. Y recuerden que nosotros somos el Israel espiritual, porque somos pueblo de Dios. Segunda de Corintios 5:15, no la busquemos, pues dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Abundan en nosotros las aflicciones? Claro que sí, hermanos, porque tenemos que dejar muchas cosas. Eso obviamente es el aprendizaje aquí, ¿verdad? Aquí hemos dicho que aquí estamos ¿para qué? Para aprender a obedecer a Dios. Estamos aquí para aprender a obedecer. ¿Por qué? Porque nosotros no entendemos nada de lo espiritual, hermanos. No comprendemos. Venimos aquí con la Biblia y eso no nos hace cristianos. Aquí está una verdad tremenda. Pablo dice, los llamo a la unidad es Cristo Jesús. Tu fundamento en tu vida debe ser Cristo Jesús. Pero, ¿qué te consuela? ¿Cuál es tu unidad? Si tú estás en el mundo y estás en los problemas de la vida, y porque no vestiste, porque no compraste aquello, porque no tienes tu carro, porque no compraste tu casa, porque estás en aflicción, porque no tienes dinero, porque no tienes chamba, no estás en la cristiandad, porque todo eso es prueba, y prueba para tu edificación, prueba para tu crecimiento espiritual, prueba para que entiendas qué es el cristianismo y puedas vivir verdaderamente, como dice Pablo, con el fundamento en tu vida que es Cristo Jesús, y puedas tener verdaderamente unidad y llegues a una consolación espiritual para que tengas paz. Segunda de Tesalonicenses 2:16,
y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, Dios Padre, el cual nos amó y nos dio consolación, ¿qué? Eterna, eterna y buena esperanza por gracia. Entonces, ¿si hay consolación en Cristo? Claro que sí. Y consolación eterna, y consolación espiritual, y consolación que lleva a paz. Dice, sí, algún consuelo de amor. Esto, hermanos, de consuelo viene de la palabra fortis. Y vean lo que dice aquí, dice, esto significa valiente. Viene del término fortis y significa valiente. El amor de Dios, hermanos, nos capacita, nos hace fuertes, nos da fuerzas. ¿Se acuerdan de la palabra allá en Josué? Solo te pido que te esfuerces y seas, ¿qué? Valiente. Es decir, necesitamos el amor de Dios. ¿Para qué? Para poder hablar de esta valentía, para poder llevar la carga, que no es pesada, del cristianismo, para poder llevar a Cristo Jesús como nuestro fundamento. Porque dice, tenemos que renunciar a muchas cosas, casi a todo. Salomón, ¿verdad?, concluyó diciendo que todo es vanidad, o sea, todo es inservible. Él perdió la comunión con Dios y se sintió tremendamente despreciado, ¿verdad?, como el más vil mísero de los hombres. Y se dio cuenta que todo es vanidad. Solamente en Cristo Jesús, solamente en Dios podemos obtener gozo, amor, esperanza y paz. Si algún consuelo de amor, dice 1 Corintios 1:3, dice que Dios es el Dios que todo, de toda consolación. Entonces, el amor de Dios nos capacita. Entonces, aquí sí les voy a pedir que me acompañen, por favor, hermanos, a Romanos 5:5. Por favor. Solamente el amor de Dios nos capacita y nos hace valientes. Este versículo lo conocemos todos muy bien, nomás es recordarlo. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Qué significa esto, hermanos? Romanos 5:5, hermanas. Romanos 5:5. Dice, y no solo esto, sino que también, dice que nos gloriamos. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos. ¿Qué es esto? Nos gloriamos ¿en qué? Fíjense, en las tribulaciones. Las tribulaciones ya sabemos que son los problemas que tenemos, los problemas a los que nos enfrentamos, las angustias a las que somos objeto. Y dice Dios, ¿verdad?, que nadie va a ser tentado más allá, nadie va a ser angustiado más allá, nadie va a ser tribulado más allá de sus propias fuerzas. Pero obviamente si tenemos a Cristo Jesús vamos a tener la capacidad de poder sobrellevar cualquier tribulación. Y cualquier tribulación, ¿qué? Nos va a edificar. No nos va a hacer perder la fe, no nos va a hacer irnos hacia el otro lado, no nos va a hacer desistir de esto, ¿verdad? Porque yo no entiendo, ya no creo, ya no puedo. ¿Sabes qué? Yo me retiro de aquí. Esto no es para mí. No, al contrario, ¿verdad? Nos va a edificar y sabemos que estamos en las manos del Creador. Y sabemos que estamos en manos de Dios y por tanto nuestro gozo va a ser ese. Ya estamos en manos de quien debemos estar. Lo demás ya no importa. Dice Pablo, lo demás, mi ganancia es morir. Entonces, dice, no solo eso, sino que también nos gloriamos. Es decir, hermanos, nos llenamos de gloria, de la gloria de aquel que nos creó. Nos llenamos de gloria de Dios a través de las tribulaciones. Y dice, fíjese, porque la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Ese es el resultado que debemos de obtener si estamos hablando de ser cristianos. ¿Cuál? Obtener paciencia, esperar en el Señor, saber que Él nos va a sacar de cualquier hoyo que nos hayamos metido, de saber que tenemos la fe suficiente para comprender y entender y saber que Él desde allí nos va a edificar, desde allí nos va a levantar y desde allí nos va a sacar. ¿Para qué? Para ser verdaderos cristianos. Dice, y la paciencia, prueba. Entonces somos objeto de prueba, pero tenemos que producir paciencia y esperanza.
¿Esperanza qué? Como estamos hablando aquí, en las promesas de Dios. Este hombre se consoló de ver la salvación del mundo en sus ojos. Él vio a Jesús, lo cargó y fue suficiente para él para ser consolado. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que me es dado. Entonces recordemos, ¿verdad?, que la Escritura nos dice que somos templo de Dios, que somos templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora en nosotros y por tanto Jesús Cristo está en nosotros. ¿Qué realmente es lo que nos consuela, hermanos? Eso es lo que debería de consolarnos, saber que estamos ya en manos del Creador, de nuestro Dios, que ya estamos en manos de quien debemos de estar. Pero nosotros seguimos buscando muchas cosas en las cuales nunca vas a encontrar consolación, porque el mundo solamente es engañoso. El mundo está lleno de maldad y solamente nos va a producir, hermanos, insatisfacción. Solamente nos van a fallar, hermano, todos. Dice la palabra, ¿verdad? Maldito el hombre que confía en el hombre. En el mundo solamente encontraremos aflicción. En el mundo solamente encontraremos. Por el mundo solamente vamos a ser afligidos, hermano. No vamos a encontrar ese gozo, esa paz, esa consolación que habla la Biblia. Entonces, para entenderla, pues nos debemos dimensionar al Espíritu Santo, ¿verdad? Dice la Escritura en Romanos 8, debemos de vivir conforme a la nueva ley que es en el Espíritu Santo. Entonces, eso obviamente nos va a llevar a otra dimensión, porque ahorita nuestra mente dice, bueno, ¿de cuál consolación me habla? Hemos de ser salvados para no ser condenados al infierno, hermanos. Bueno, entonces, si algún consuelo de amor, pues sí, obviamente Dios es quien nos capacita para poder desarrollar el amor y poderlo dar a los semejantes, podérselo dar a Él mismo, poderlo amar, poderlo obedecer y poder ser llevados a una cristiandad, a una unidad. No hay ninguna manera, hermanos, esto lo sabemos, en que Él no pueda consolarnos, ni ninguna circunstancia, no hay ninguna en la que Él no pueda consolarnos. Pero a mí sí me gustaría mucho que entendiéramos esto, ¿verdad? Que si nosotros estamos en la carne y en las cosas del mundo, nunca vamos a poder siquiera de soslayo tratar de entender qué es esta consolación. Dice que Él va a enjugar toda lágrima, que ya no va a haber sufrimiento, que ya no va a haber dolor. Dice que lo vamos a ver cara a cara. Esto debe de producirte consolación, hermano, y un amor por Él tremendo. Y esto Pablo es lo que está hablando en su carta, ¿verdad? Dice 4 verdades tremendas, 4 verdades universales. Sí hay consolación en Cristo, sí hay consuelo de amor, porque el amor es Dios. Dice, sí, alguna comunión con el Espíritu, sí, claro, pues somos bautizados con el mismo Espíritu. Empezamos con ese versículo, ¿verdad? Dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judío o griego. Sabemos que los griegos aquí estamos nosotros. Sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber un mismo Espíritu. Esto nos debe de llenar de consolación, de alegría, de amor, de fe, de confianza, que estamos en las manos del Creador y que sabe lo que hace con nosotros. Pero nos da miedo, ¿verdad?, vivir en el Espíritu. Nos da miedo vivir sin el dinero, sin la posesión, sin los bienes, sin la riqueza, sin el dinero, sin ese puesto que nos da comodidad, que nos da seguridad. ¿Por qué? Porque vivimos por vista. Dice la Escritura, tenemos que aprender a vivir por fe. Y esto es muy difícil, hermanos, pero ojalá, ¿verdad?, siente yo alguna vibra de su ser, de su espíritu, con esto que se está diciendo, para que de verdad, hermanos, tratemos de acercarnos más a las cosas de Dios. Por eso decía yo al principio, ¿verdad?, ¿a qué venimos? A aprender a obedecer a Dios. Porque dice, da la Escritura en Romanos, dice, no hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios. No hay uno. Bueno, el consuelo de amor, hermanos, es lo que el Señor ofrece a los pecadores. ¿Mediante qué? Mediante la salvación. Traten de entender esto. El consuelo de amor es lo que el Señor ofrece a los pecadores
mediante la gracia salvadora, mediante obtener la salvación. Comunión en el Espíritu, pues claro que sí, somos templo del Espíritu, lo dice 1 Corintios 6:19. Dice la Escritura que Él es el sello. Él es el sello, Él es las arras de la herencia eterna. Esto lo dice Efesios. Dice, Él es la fuente de poder espiritual. ¿Quién? El Espíritu Santo. Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Él nos da los dones espirituales, Él nos da los frutos del Espíritu. O sea, ¿tenemos comunión con el Espíritu? Claro que sí tenemos comunión con el Espíritu. Sí hay una verdadera comunión, pero el problema es que nosotros no vamos hacia Él, seguimos en el mundo, aunque decimos que somos cristianos. Entonces, aquí me encuentro algo bien importante, hermanos, y les voy a pedir que me acompañen a Romanos 8:26. Estamos hablando de la comunión del Espíritu Santo, no nos perdamos. Él nos da los dones del Espíritu, Él es las arras de nuestra herencia eterna, Él es la fuente de poder espiritual. Y dice, fíjense en lo que dice Romanos 8:26, hermanos. Alguien que lo lea, por favor. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos... Perdón, hermano, oigan esto, otra vez díganlo. El Espíritu Santo. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Amén. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? Que el Espíritu Santo se duele de nuestra miseria espiritual. No sabemos pedir. No sabemos pedir como conviene. Dice, con gemidos indecibles. Él sufre por nosotros, hermanos, porque no ve que vayamos a Cristo Jesús, sino seguimos en el mundo. Fíjense, Y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué le dijo a Pablo el Señor? Quítame de mí este aguijón. Le dijo, bástate mi gracia. Dice, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En tu debilidad. Él se muestra, se manifiesta cuando somos hijos de Dios, ¿verdad? En nuestras debilidades. Y dice la Escritura que vamos de gloria en gloria. Dice, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No sabemos pedir. Dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero debemos de tener nuestros sentidos espirituales abiertos, ¿verdad? Debemos de tener nuestros oídos espirituales prestos a atender, a escuchar la voz del Espíritu Santo. Dice la Escritura, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Tú qué voz estás escuchando, hermano? La de la riqueza, la del dinero. Dice, está escrito, ¿verdad?, que no podemos servir a dos amos. Por eso dice, hay sufrimiento, hay padecer en Cristo Jesús, sí, porque tenemos que renunciar a muchas cosas. Tenemos que vivir en el Espíritu, tenemos que vivir en Cristo Jesús. Dice Pablo, para mí es vivir Cristo. ¿Qué es eso? ¿Qué significa vivir en Cristo? Realizar la obra del Señor, realizar la obra de Cristo Jesús. Debemos ir a predicar el Evangelio. Hace 8 días veíamos que la visión del cielo, para lo más importante para ellos, ¿cuál es? Un festejo que se realiza allá en el cielo, cuando un pecador se arrepiente. Pero es a través de que le llevamos el Evangelio, ¿verdad? Es a través de que le llevamos las buenas noticias, es a través de que le damos el conocimiento. Y dice Pablo aquí, mi gozo, ¿cuál es? Es ese, precisamente, que sea anunciado Cristo Jesús. Que sea anunciado Cristo. Ese es mi gozo, y también lo dice que es el de nosotros, Juan. Sí, para que se cumpla tu gozo. ¿Sí? Pero decía yo, ¿cuál es tu unidad? ¿Cuál es tu consolación? ¿Tus problemas de diario? No vas a entenderme de qué estoy hablando. No vamos a comprender de qué está hablando aquí Pablo. ¿Sí hay consolación? Claro que sí.
y nos debe de llenar de satisfacción y seguridad y de valor, dice aquí la Escritura, para vivir en Cristo Jesús diario como verdaderos cristianos. Si alguna comunión con él, dice, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Ya sabemos que misericordia es un dolor en el corazón por la miseria de otro, ¿verdad? Que no tiene lo que no puede conseguir de ninguna manera, que es la salvación. Por eso decía, el consuelo de amor es el que el Señor ofrece a los pecadores mediante su gracia salvadora. Sabemos, hermanos, que Él en su naturaleza humana nos salvó. O sea, Él fue hecho carne y en esa condición es que nos salva. Entonces, este mensaje es muy grande, hermanos, y me gustaría mucho que, yo les he dicho, ¿verdad? En la palabra hay que gozarse, hay que deleitarse, porque es conocimiento, pero de arriba, es conocimiento celestial. No es cualquier conocimiento, no es un libro de geografía que vamos y hay 9 planetas y ya quitaron uno y ahora ya son 8 y las estrellas. Aquí son verdades universales, son verdades eternas que nos deben de llenar de fe, de fe. Dice 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Yo precisamente hablaba, ¿verdad?, al principio. Este llamado para mí es un llamado precisamente a la unidad. Dice, completad mi gozo. Pablo aquí nos expresa que para él vivir es Cristo, ese es su gozo. ¿Y qué? Y que anunciemos a Cristo. Que prediquemos el Evangelio, que prediquemos a Cristo Jesús, que hagamos de saber a todo el mundo, a todo ser viviente, el Evangelio del Cristo, el Evangelio de Jesús. Entonces dice, completad mi gozo, o sea, sintiendo lo mismo. El fundamento es Cristo Jesús. El fundamento de nuestra vida debe de ser Cristo Jesús. Teniendo el mismo amor. ¿Quién es el amor? Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Unánimes, o sea, en unidad, teniendo una misma cosa, teniendo un mismo propósito, teniendo un mismo ideal, teniendo una misma unidad, Cristo Jesús. Y llevar al conocimiento de todo ser viviente ese Cristo que necesita ir a cada corazón para que puedan llenarse de esa gracia salvadora, para que puedan tener salvación. Dice, por misericordia, por amor, porque Dios es amor. Decía yo en el principio, ¿verdad? Siendo imitadores de Cristo. ¿Cómo? Dice, la unidad de la iglesia se basa en el amor y teniendo la mente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la mente de nuestro Señor Jesucristo? Obedecer. Y eso lo vamos a ver aquí en Filipenses 2:8. Él fue obediente, pero hasta la muerte. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Dice, nada, no lo hagas con pleitos, con murmuraciones, no lo hagas con envidia, con enojo, con rencor. Hazlo en amor, hermano. Hazlo en unidad, creyendo que estás sirviendo a Dios. Dice, con humildad. Aquí sí está un verdadero problema y aquí me va a detener un poquito. Dice, no hagas nada por contienda. O sea, estamos hablando de la obra del Señor, ¿eh? Estamos hablando de la obra de Dios. Estamos hablando de la obra que debe de realizar en el ser humano el Evangelio. ¿Qué? Ir al arrepentimiento para su salvación. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, dice, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Nosotros, hermanos, lo hemos dicho ya varias veces, cuando llegamos al cristianismo, nos convertimos, somos esclavos de Dios. Él nos compró. Y esto lo tenemos que entender, porque ese sí es un conflicto, es un problema. El ser humano le es muy difícil comprender a veces su condición, y humillarse tiene que ver con eso, con aceptar su condición. Entiendan esto, Jesús se humilló a lo sumo y fue exaltado a lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso Él se humilló y nosotros tenemos que humillarnos
Y humillarse comprende un aspecto, entender nuestra condición. Decía yo, el hombre se siente soberano de su vida, pero no es así. Y muchos no llegan a esa comprensión y se pierden, ¿verdad?, los vicios. Porque finalmente el hombre, como no sabe a dónde va, no sabe conducirse y va de mal en peor, y su naturaleza es de tendencia al mal, ¿qué hace? Se pierde. O sea, no lleva dirección, no lleva un fundamento. Por eso Pablo llama al fundamento, ¿verdad? Tu fundamento debe de ser Cristo Jesús. Un mismo sentir, un mismo amor, un mismo espíritu. Todos imitando a Cristo. Sabemos que es la estatura del varón perfecto y allá vamos todos. Entonces Pablo, con gran visión, tremendo espiritual Pablo, dice, ¿verdad? Este es tu fin, este es tu meta, este es tu camino. No te pierdas. Cualquier otro camino te va a llevar a perdición. Dice, estimando a cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Introduce esta palabrita con humildad. Hermanos, escuchen esto, por favor. ¿Cómo se llega a la humildad espiritual, Porque yo pues soy muy humilde. Ahorita llega una hermana, le doy el lugar, me voy para acá y ya soy muy humilde. No es eso, O sea, con humildad. Hace unos días veíamos en Mateo 20, precisamente, vimos eso, que 2 hombres recuperan la vista, pero dice que salen de Jericó. Y decíamos que Jericó es símbolo ¿de qué? De soberbia. Oigan esto, de soberbia. Y dice, y van rumbo a Jerusalén. O sea, símbolo de ciudad de Dios, símbolo de salvación. Eso es lo que representa Jerusalén, lo que simboliza. Entonces, para que nosotros salgamos de la soberbia y vayamos rumbo a salvación, ¿cuál es el antídoto, hermanos? El antídoto es el amor de Dios. Decíamos que Él nos capacita, nos hace fuertes, nos hace valientes y nos permite comprender todas estas cuestiones. Y entonces solo y solamente así es que podemos ir a la humildad. Y entonces podemos entender esto. Cada uno, o sea, el hermano, dice, es superior a mí. Porque yo me convierto ¿en qué? En siervo. Venimos a servir. Y eso Jesús nos lo dejó bien establecido. Y en esta carta precisamente nos habla de eso. Jesús es el primer servidor, pero hasta muerte de cruz. Y a veces nosotros por no sé, traer un vaso de agua nos duele, ¿no? Nos pesa y nos es humillativo obedecer, porque a veces para el ser humano le es humillativo obedecer. Es muy curioso eso, Y decía yo, humillarse, uno de los aspectos de humillación es entender mi situación y ubicarme, ¿verdad? Ubicarme perfectamente, entender claramente cuál es mi posición, cuál es mi situación, en dónde estoy parado, cuál es mi condición. Y decía yo, nuestra condición es de esclavos. No se nos olvide eso, de esclavos. No merecemos nada, no tenemos voz ni voto, no debiéramos de tenerlo. Pero Dios permite, ¿verdad?, en su gran amor, que vayamos a Él en fe. En humildad. Entonces, el antídoto de la soberbia, ¿cuál es? El amor de Dios. Entonces el ser humano empieza a luchar, ¿verdad?, con él mismo, porque es una lucha espiritual. Cuando llega a cierto conocimiento, empieza a entender que debe de amar a los demás, que es un siervo, que vino a servir. Y entonces sí, empieza a entender esto. Cada uno es superior. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Dios. Dios está manifiesto en nosotros. Dios está en nosotros. Por eso, ¿verdad?, la mujer, ¿qué aspecto tenía antes, ¿verdad? Era eliminada, ¿no?, prácticamente. Pero estábamos atentando contra un hijo de Dios. Por eso en la cristiandad la mujer pues toma relevancia, ¿verdad? Y debe de tomar una situación como hija de Dios, como yo también.
Entonces, vengo a servir y soy servidor. Por eso debo de entender que debo de ir a los demás como superiores a mí mismo. Dice, no mirando a cada uno por lo suyo propio. O sea, no mires tu interés, no mires tu provecho, no mires tu ganancia. Dice, sino cada cual también por lo de los otros. Servir significa, obviamente, primero atender a los demás. O sea, cuando estamos aquí, hermanos, nuestra actitud, y bien lo vemos aquí. Hermano, siéntate, cuidar su Biblia, cuidar sus cosas. Se me olvidaron las llaves, hermano Tanes. Ahí viene el hermano Tanes a dármelas. Se me olvidó las zapatillas de Mari. Se olvidaron las bolsas de Amadita, la Biblia de Amadita. Allí está. Allí está. Y ver qué se necesita y bajamos las cosas, las subimos. Esa es una buena actitud. Esa es una buena actitud. Entonces, es servir, tenemos que aprender a servir. Dice, no mirando cada cual por lo suyo, sino primero viendo por los otros. Primero viendo el bien del otro. Que el otro se sienta bien, que esté bien, que se sienta cómodo para que pueda recibir el anuncio del Señor Jesucristo, para que pueda recibir la palabra en su corazón, para que pueda en algún momento ir a arrepentimiento. Y entonces sí, se lleve allá arriba esa fiesta, ¿verdad? Que produce cuando un pecador se arrepiente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él en su naturaleza humana, decía yo, Él en su naturaleza humana nos salvó, no como Dios. No sé si entiendan eso, como humano. Él en su naturaleza humana nos salvó. Él fue, dice Filipenses 2:8, a la obediencia tal hasta muerte de cruz. Él sintió profundo dolor y a la vez amor por el creyente, ¿verdad? Por eso ofrendó su vida, por eso Él fue, ¿qué? El sacrificio, porque Él nos fue dado en sacrificio. Dios nos ve, hermanos, con amor, con tristeza, con dolor de nuestra condición y se dio en sacrificio. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo crees que te ve cuando Él ve que no quieres ir a Él? Y mucha tristeza, mucho dolor, porque nos ama, pero nos ama verdaderamente, no como nosotros entendemos el amor, porque nos ama verdaderamente. Y eso precisamente es lo que nosotros debemos de sentir, ¿verdad? Que tenga el mismo sentir, ese amor, esa misericordia, con esos dones que nos da el Espíritu, ¿verdad? Para poder comprender, para poder conducir, llevar, para poder guiar al no creyente a los pies de Cristo Jesús. Esa es nuestra misión y lo sabemos, es la gran encomienda, ¿verdad? Dice el gozo de Pablo, precisamente por eso nos habla de eso, porque dice, hay que anunciar a Cristo Jesús. Dice 2:6, dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Aquí vamos a entrar a una etapa, hermanos, que es bien interesante y de verdad ojalá me pongan mucha atención. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. O sea, tuvo que reconocer su debilidad como hombre, porque como hombre somos muy débiles. Él tuvo que reconocer esa debilidad. Dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, Él no se aferró a ser lo que Él era. O sea, Él era Dios. Y dice la Escritura que se despojó de sus atributos, de su poder, de su soberanía, de su autoridad. Se despojó de esa calidad de Dios. Ojalá entendamos eso, hermanos, porque nosotros no podemos despojarnos de la soberbia. No podemos despojarnos de nuestro orgullo. Y Dios se despojó de ser Dios. ¿Para qué? Para poder hacer lo que Él hizo, salvarnos en la cruz. Yo cuando inicio en el Evangelio, la verdad es que yo no entendía, porque yo decía, bueno, Dios nos puede mandar, de hecho eso lo prediqué en alguna ocasión, desde allá del cielo nos puede poner cartoncitos, ¿verdad? Corazoncitos y decir, los amo mucho, chiquitos, pechochos, y los amo y los quiero y los perdono, es más.
Él sabía que iba a venir a morir. Él sabía que iba a venir a sufrir. Él sabía que iba a venir a padecer. ¿Por qué no lo hizo desde arriba? Dice Hebreos, ¿verdad?, que no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Es decir, en Cristo tenían que ser depositados todos los pecados del hombre. Por eso bajó. Él tenía una condición humana semejante, dice aquí la Escritura, al hombre. O sea, fue hecho carne, con las mismas necesidades y debilidades que cualquiera de nosotros. ¿Podía haber no desobedecido? Sí. ¿Podía haber pecado? Sí. ¿Pudo haber no hecho lo que tenía que hacer? Sí, porque era carne. Y en esa condición, ¿quién de nosotros haría eso, no? ¿Quién de nosotros haría ese sacrificio? Yo creo que todos nos perderíamos de inmediato, ¿verdad? Aún en la congregación, yo creo que todos de pronto, ¿dónde está el hermano? ¿Dónde está? ¿Quién sabe? Salió a la tienda, fue por algo. Él derrama su amor a través de su obra redentora, hermanos. Él derrama su amor a través de su obra redentora. Él derrama su amor a través de la misericordia que derramó a la humanidad. Él se dio cuenta, ¿verdad?, que necesitaba la humanidad amor y misericordia. Y vino a darse en sacrificio. ¿Por qué? Porque decía, en Él tenían que ser depositados todos los pecados de los hombres. A eso vino. ¿A qué? A pagar con su sangre nuestros pecados. Entonces, esa es la respuesta, ¿verdad? ¿Por qué no desde arriba? ¿Por qué no con corazoncitos hacernos saber que nos ama mucho? Porque nos ama. Y desde allá arriba también mandarnos salvaciones. Te perdono, te perdono, te perdono. Pero no, ¿verdad? Tenía que Él venir a pagar nuestros pecados. Tenía que morir en la cruz. O sea, eso no lo podía Él hacer desde arriba. Dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Eso lo dice Hebreos 9:22. Tenía que venir, bajó, para que Dios cargara nuestros pecados en Él. Se despojó, se quitó, o sea, dejó su calidad de Dios, su condición de Dios, su honor, su gloria, su poder, para tomar forma de ¿qué? De siervo, para tomar forma de siervo. O sea, el Señor de señores, hermanos, el Rey de reyes, el creador del universo, se hacía semejante a hombre. Pasó de ser de Dios a un siervo que venía a servir con su vida misma. Por eso decimos, ¿verdad?, que tenemos que ser imitadores de Cristo. ¿Cómo? Sirviendo el mismo sentir. Lo dice Filipenses 1:27. Él no se aferró, dice, él no estimando a cada uno, no mirando a cada uno por lo que ya pueden este mismo sentir, siendo en forma de Dios, dice, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Si somos imitadores de Dios, hermanos de Cristo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Igual, ¿verdad? No aferrarnos, porque sabemos que tenemos que dejar muchas cosas. Entonces nosotros tenemos que caer en esa situación imitando a Cristo Jesús, no aferrarnos a esa vida lujosa que tanto deseamos, no aferrarnos a nuestras amistades que nos dan seguridad porque ya llegó a tal lugar y yo sé que también voy para allá yo, no aferrarnos a nuestras riquezas, a nuestras joyas, no aferrarnos a aquello que nos da vanagloria, aquello que nos llena nuestro orgullo, no aferrarnos a lo material, no aferrarnos a lo del mundo. Él nos aferró a ser Dios, se hizo semejante a hombre y ofrendó y se dio en sacrificio para salvación de nosotros. No nos aferremos, hermanos. Ser imitadores de Cristo no es cualquier cosa, si se están dando cuenta. Tenemos que no aferrarnos a nuestra condición que nos da seguridad, que nos da aparentemente la garantía de bienestar, que finalmente son las riquezas, el dinero, la posición, el trabajo, ciertas cuestiones que nos dan aparentemente nosotros la garantía de estar bien. Despojémonos como Cristo
de todo eso. ¿Para qué? Para poder, oigan esta palabra, para poder tomar forma de siervo. Para poder, porque dice que el hombre natural, ¿verdad?, ve lo espiritual y pasa por él, pero no lo entiende, aunque quiere, dice la Escritura. Y aquí nos está diciendo también, dice, nos tenemos que despojar de todo esto como Cristo. ¿Para qué? Para poder tomar forma de siervo. Ojalá y me entiendan esto, hermanos. ¿Por qué? Porque todo esto nos llena de orgullo, nos llena de altivez, nos llena de soberbia, y todo eso, yo decía hace un momento, Salomón dijo que todo eso era basura, es inservible, no nos permite, hermanos, ir a esa humillación que necesitamos para ser verdaderamente cristianos. ¿Para qué? Para despojarnos y poder ser siervos y entender el verdadero servicio como cristianos que somos. O sea, espero que toque un poquito de esto en su mente, hermanos, para que empecemos ese camino, ¿verdad?, que tenemos que tomar hacia la cristiandad. Ser imitadores de Cristo no es cualquier cosa, ¿verdad? No es cualquier cosa. Decía Salomón, ¿verdad?, que todo es vanidad, vanidad significa inútil, inservible. Dice, todo no sirve, todo es inservible, todo nos llena de soberbia, todo nos llena de orgullo. Hace tiempo yo escuché aquí un ejemplo que después lo entendí y me pareció muy sabio, demasiado sabio. Yo al principio no entendía muy bien por qué tuvo que bajar Cristo, por qué desear morir por nosotros que no valemos nada. Bueno, este ejemplo, hermanos, a mí de verdad nunca se me va a olvidar y ejemplifica muy bien esto. Se pregunta, ¿se va a salvar a los gusanos? ¿Quién diría, yo voy? ¿Quién de nosotros cristianos, porque todos somos cristianos? Imitar a Cristo es imitarlo hasta la muerte, ¿no? ¿O eso no lo entendemos? Es imitar a Cristo hasta la muerte. Eso es ser imitador de Cristo. Estar dispuestos a dar la vida sabiendo que estamos en manos de Él. Y que si Él lo permite, por algo es. Entonces, ¿quién diría yo voy? Pero para hacerlo, pues obviamente te tienes que convertir en gusano. Vas a salvar a los gusanos, pero te tienes que convertir en gusano. Te tienes que volver gusano. Eso hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Se volvió hombre. Con todas nuestras debilidades, con todas nuestras necesidades, con todas nuestras carencias, con toda nuestra necesidad. Él hizo eso. Él dijo, yo voy. Y vino en obediencia hasta muerte de cruz, dice la Escritura. El hombre, hermano, sabemos que es orgulloso, vanidoso, envidioso, egoísta, malo, y aparte su condición es de pecador. Y si algo aborrece Dios es precisamente el pecado. Y Dios se hizo eso, un hombre. Vamos a Mateo 4, por favor, hermanos. Eso también lo voy a retomar de esa lección. Que muy pocos, la verdad es que sí lo predican. Ahorita lo vamos a ver. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. ¿Sí me están siguiendo? Mateo 4. Dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo:
Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Dice: tu Dios, soy tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos. Oigan esto, todas las tierras, todos los reinos del mundo, no del cielo, del mundo. Dice: y la gloria de ellos. ¿Cuál es la gloria del mundo, hermanos? ¿Cuál es la gloria de los mundos, de los reinos? Exactamente, hermano Jesús, ¿cuál? Jesucristo. ¿La qué? La perdición. La gloria de los reinos, de los mundos, ¿cuál es, hermanos? El sexo, la inmoralidad. Mujeres voluptuosas, mujeres desnudas, vicios, drogas. Esa es la gloria del mundo. De esa manera fue tentado nuestro Señor Jesucristo. Y Él dijo, ¿verdad? Sí se puede, yo vencí al mundo. Yo vencí al mundo. Ese es también, ¿verdad?, lo que tenemos nosotros que brincar. Eso es lo que también tenemos que imitar de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Vencer la tentación. Bueno, vamos a volver a la lectura. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo. Es decir, decía yo, humillarse tiene que ver, hermanos, con entender mi condición. ¿Cuál es mi condición? Soy esclavo. Soy esclavo. Que yo me crea soberano de mi vida, que yo me crea soberano, esa es otra cuestión muy diferente. Y ese es un problema tremendo que el humano carga cuando se enfrenta al cristianismo. Él dice, yo hago, yo deshago, a mí me importa muy poquito, es lo que me hace feliz, este es mi gozo, este es mi consolación. Ah, sí. ¿Y dónde quedó que el fundamento es Cristo Jesús? Que tienes que tener la mente de Cristo. Que tienes que, ¿cuál es la mente de Cristo? Obedecer, dice 2:8, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿dónde queda ese fundamento? ¿Dónde queda todo eso? Son cuestiones que tenemos que entender muy bien, hermanos, para poder vivir una cristiandad verdadera, para poder entrar de verdad al cristianismo, para poder comprender que el camino a Cristo no es fácil, hermanos. Es de muchas, muchas aflicciones. Y cada aflicción, ¿verdad? Cada tribulación, cada problema que nos enfrentamos debe de ser precisamente ¿para qué? Para prueba, para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra edificación. Pero si vamos para atrás y ya no quiero, y ya esto no es para mí, no servimos para ser cristianos, hermanos. Por lo cual Dios también le exaltó. Entonces, Él se hace obediente hasta la muerte de cruz. Él ofrenda su vida por nosotros, por amor, por misericordia, dice, en condición de ser humano. Este ejemplo de hay que salvar a los gusanos me pareció a mí muy sabio, porque ese es lo que hizo Dios, ¿verdad? Se despojó de toda su deidad, se despojó de su poder, se despojó de su honor, se despojó de su gloria. Y nosotros no somos capaces ni de perdonar. Nosotros no somos capaces de obedecer. Nosotros no somos capaces de arrepentirnos. Dice, si se puede, yo vencí al mundo. ¿Cómo se vence al mundo, hermanos? ¿Cómo puedo yo vencer al mundo? En obediencia. ¿Y cómo puedo estar en obediencia? En oración. En oración. En obediencia. Él cumplió la ley, aunque estuvo expuesto para no hacerlo, porque fue hecho semejante a hombre. Y cumplió la ley. Él amó y perdonó. Aunque lo azotaron, lo mataron, perdonó. Nosotros no somos capaces de hacer eso y mucho menos cumplir la ley. Se humilló. Les voy a pedir que me acompañen a 2 de Corintios 7, 12, 14. Ya con esto vamos a terminar, hermanos.
Segunda de Corintios 7, 12, 14. Vamos a ver qué nos dice aquí. Así que, aunque escribí, no fue por causa del que cometió el agravio. Segunda de Corintios. Dice 13. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así en todo hemos hablado con verdad. También nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad, y su cariño para con vosotros aún es más abundante. Dice, me gozo en todo en lo que tengo confianza en vosotros. Es decir, Pablo se goza, ¿verdad?, en anunciar a Cristo Jesús, en vivir el Evangelio, en que nuestro centro, nuestro estatus en conforme a Cristo, nuestra vida, es Cristo Jesús, ¿verdad? Él es nuestro fundamento. Él es el fundamento de nuestra vida. Dice Santiago 4:6, Dios da gracia a los humildes, pero dice, Dios da gracia a los humildes. Pero dijimos que la humildad, ¿cómo se obtiene? A través del amor de Dios. Entonces, para obtener yo el amor de Dios, tengo que recibir a Cristo Jesús en mi corazón y recibir al Espíritu Santo, porque Él derrama el amor de Dios en mi corazón. Decíamos, ¿verdad?, que solamente podemos ser humildes a través del amor de Dios en nosotros. Es el antídoto de la soberbia, la humildad. Pero no se obtiene así nada más. Primera de Pedro dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él exaltará cuando fuere tiempo. Entonces, decía que humillarse significa reconocer mi condición, aceptar mi condición. También significa rendirse. También significa dejar de poner condiciones. O sea, simplemente obedezco. Para mí es muy importante que entendamos esto, reconocer mi condición. Él tuvo que reconocer su debilidad como hombre. No podía hacer uso de su soberanía, de su divinidad. Nosotros somos, dijimos, esclavos. Él se humilla delante de sí mismo. Vamos a volver a Filipenses, hermanos. Y se hace obediente hasta la muerte, pero muerte de cruz. Por lo cual, dice, por esto Dios lo exalta hasta lo sumo. Es decir, la humildad, hermanos, la humillación nos lleva a exaltación delante de los ojos de Dios. Delante de los ojos de Dios. Humíllate y Dios te exaltará en privado y en presente y en público, porque Dios así trabaja con nosotros. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El fundamento de nuestra vida debe ser Cristo Jesús. Y vuelvo a repetir, hermanos, un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo espíritu, un mismo amor. ¿Cómo se va a lograr esto? Siendo imitadores de Cristo. ¿Cómo? Obedientes y teniendo la mente de Cristo, y en amor. Y solamente entonces así podremos llegar, vamos a poder llegar a la humildad. Y entonces vamos a poder trabajar con esos aspectos que Pablo nos hace saber, ¿verdad? Hay consolación, hay consuelo de amor, hay comunión con el Espíritu, y hay afecto entrañable, y hay misericordia. Todas son cuestiones espirituales, por eso dice la Escritura, hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual, porque si no solamente son términos, ¿sí? Podemos buscar lo terrenal, su significado en el diccionario, pero eso no nos va a llevar a lo espiritual de ellos. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo de los cielos, te damos las gracias por esta palabra, rogándote y pidiéndote, bendito Padre, que sea para edificación de tu pueblo. Rogándote y pidiéndote, bendito Padre, que cada sentido espiritual, cada mente aquí, Señor, haya abierto sus ojos, haya abierto su entendimiento, Señor, y esta palabra la vayan comprendiendo y lleguen a su casa, Señor, y rebusquen, ¿verdad? Escudriñen, bendito Padre, lo que ahí se acaba de decir, y establezcan ellos esos parámetros que necesitamos, bendito Padre, para
ir teniendo ese entendimiento de tu bendita palabra. Gracias, bendito Padre, porque nos amas, porque tienes a cuenta nuestra vida y porque nos llenas de bendición, nos llenas de guía espiritual a través de esta palabra, Señor, que tú nos das. Gracias, Padre Santo. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos y clamamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dejo lugar al pastor Ismael.